mira, te lo voy a decir como lo estás pensando tú en casa, pero nadie se atreve a soltar en voz alta. En esta familia de postal, de corridas de toros, mantones y tragedias convertidas en negocio, siempre ha habido un hijo de más, un hijo que sobraba en la foto, y ese hijo se llama Julián Contreras. Mientras tú veías a Fran Rivera en los platós, elegante, bien peinado, opinando de todo y vendiendo el recuerdo de su madre, había otro hermano haciendo justo lo contrario, tragándose la soledad, cuidando al padre enfermo y viendo cómo lo iban borrando poco a poco del mapa mediático, como si molestara, como si su sola existencia fuera una amenaza al relato oficial. Porque aquí el problema no es solo de dinero, que también el problema es de poder, de quién cuenta la historia y de quién se queda callado por miedo o por educación. Y Julián, después de muchos años tragando, ha dicho basta. Tú imagínate la escena, tienes el apellido, tienes la mochila de una madre mítica como Carmina Ordóñez, tienes la sombra gigantesca de Paquirri, tienes el peso de Isabel Pantoja, planeando por encima de todo, y aún así eres el que menos pinta en tu propia familia. Ves a tus hermanos pasearse por programas, realities, entrevistas, hablando de la divina, llorando cuando toca, explotando su recuerdo, mientras tú, que estuviste al lado de ella, cuando nadie más estaba, solo recibes portazos. Y cuando intentas trabajar en la tele, en la radio o en cualquier medio, de pronto te encuentras con que no interesa, que no encajas, que ya te llamaremos. ¿Casualidad? Julián no lo ve así. Y muchas personas que lo escuchan tampoco. Él habla abiertamente de cerco, de bloqueo, de llamadas que no llegan porque hay manos que llaman antes para decir con este no. Lo más fuerte es que todo esto ocurre mientras su padre está enfermo, muy tocado, y prácticamente el único que se está encargando de su día a día es él, ese hijo que nadie quiere ver, ese hermano que no sale bien en la foto. Tú sabes lo que es cuidar a un padre enfermo, hacer números para llegar a fin de mes y al mismo tiempo escuchar cómo por detrás se ríen, se burlan, hacen bromas de barra, de bar sobre esa enfermedad y sobre tu vida, porque eso es lo que él cuenta, que se han reído del estado de salud de su padre, que han banalizado la situación, que hay gente que presume de familia, pero no ha aguantado ni una noche en un hospital. Y claro, ahí es donde la cosa deja de ser solo una pelea de herencias y se convierte en algo mucho más sucio, una cuestión de humanidad. Mientras algunos se llenaban los bolsillos hablando de Carmina, de Paquirri, de la estocada final, de la viuda, del mito, Julián intentaba sacar adelante su vida lejos del circo. No quiso vender la última lágrima de su madre, no quiso hacer caja con su propio dolor, no quiso convertir su biografía en un espectáculo permanente. Podría haber entrado al trapo hace años y contar cosas muy gordas, pero eligió callar. Eligió ser discreto, escribir, montar proyectos pequeños, buscar trabajo normal. ¿Y qué ha recibido a cambio, según él? Portazos, silencios, vetos y un desprecio frío que duele más que cualquier titular. Porque la sensación que transmite es esa, que hay un grupo, un clan mediático, como lo llama él, que decide quién sube y quién baja, quién se sienta en un plató y quién se queda en casa viendo cómo pasan los años. Y cuando ese grupo decide que tú eres persona non grata, estás muerto profesionalmente. Da igual tus méritos, da igual lo que necesites, da igual lo que hayas hecho por los tuyos. Eso es lo que él denuncia. Que su propio apellido, en vez de abrirle puertas, se ha convertido en un muro cuando ha querido vivir con dignidad, sin entregarse al juego que sí han aceptado otros. Y aquí viene la puñalada que más escuece a muchas personas que lo están escuchando. Julián dice que mientras él estaba pegando los trozos de una familia rota, otros iban de fiesta en fiesta, de sarao en sarao, de portada en portada. Que mientras él se preocupaba por el ánimo y la salud de su padre, otros jugadores de este tablero solo pensaban en contratos, exclusivas y fotos bien pagadas, que ha visto noches de excesos, de copas, de risas, de desplantes y que ha guardado silencio por respeto, por lealtad, por no hundir a nadie, hasta ahora, porque llega un momento, y eso, cualquier madre que esté escuchando esto lo sabe, en el que un hijo dice, ya está bien, cuando te ves al límite, cuando ves que no puedes trabajar, que te han cerrado las puertas, que encima se ríen de ti, que te señalan como fracasado, como llorón,
como problema, algo dentro se rompe. Y en el caso de Julián, lo que se rompe es el candado del baúl, donde llevaba guardando muchos años la última confidencia de Carmina Ordóñez. Esa confidencia que lo cambia todo, que introduce de lleno en esta historia a Fran Rivera, a Paquirri y a Isabel Pantoja, y que explica por qué hoy la relación entre hermanos es un campo de minas. No es casualidad que ahora, cuando él decide hablar en serio, lo haga desde su propio canal, desde su propio rincón en Internet, sin intermediarios. Ya no depende de los programas donde, según cuenta, le daban migajas o directamente le cerraban la puerta. Se ha cansado de mendigar respeto. Ha montado su propia tribuna y ha dicho: si no me queréis escuchar en privado, me vais a escuchar en público. Y eso, para muchos poderosos acostumbrados a controlar el relato, es peligrosísimo, porque un hombre que siente que ya no tiene nada que perder es un hombre que puede contarlo todo. Él insiste en que no busca fama fácil, que si de verdad hubiera querido vivir del escándalo, habría vendido hace años lo que ahora está empezando a adelantar, que ha visto demasiadas cosas, que conoce demasiado bien los silencios, las llamadas, las frases dichas al oído, y que si ha aguantado tanto sin explotar ha sido por respeto a la memoria de su madre. Pero ese respeto, dice, no ha sido recíproco, ni por parte de sus hermanos, ni por parte de ciertos grupos televisivos que lo han utilizado cuando interesaba y luego lo han dejado tirado cuando se ha vuelto incómodo. Es muy fuerte escucharle decir que le han querido aplastar como a una mosca, que le han hecho sentir que no valía nada, que sobraba, que era un estorbo, que cada intento suyo de salir adelante se encontraba con un muro invisible. Y tú, desde casa, te preguntas si lo que cuenta es verdad, qué clase de familia, qué clase de entorno mediático permite eso, en qué momento se decide que un hermano es descartable, que su dignidad vale menos que la imagen limpia del resto. Y mientras te haces esa pregunta, él deja caer la bomba, que la última confidencia de Carmina no solo habla de dolor, de arrepentimientos y de heridas, sino que contiene un secreto capaz de arruinar la imagen de más de uno. Un secreto que afecta directamente a Fran Rivera, al modo en que se ha contado la historia de Paquirri, al papel de Isabel Pantoja y a todo ese relato oficial que durante décadas se ha vendido como la única verdad posible. Y claro, ahí es donde el público se queda helado, porque por primera vez la voz que amenaza con cambiar el relato no es la de una revista, ni la de un tertuliano, ni la de una viuda famosa. Es la del hijo pequeño, el olvidado, el que estuvo al lado de la divina cuando se apagaban las cámaras y solo quedaba la verdad. Y ahora la pregunta que yo te lanzo a ti es muy sencilla. Si tú fueras ese hijo, si hubieras visto lo que él dice que ha visto, si hubieras cuidado al padre mientras otros miraban para otro lado, si encima hubieran jugado con tu trabajo y con tu dignidad, ¿no habrías explotado también? ¿No habrías decidido tirar de la manta, aunque se enfade medio país taurino y medio mundo del corazón? Hay una imagen que a muchas de vosotras no se os va a borrar de la cabeza en cuanto la visualicéis. Una habitación en penumbra, olor a hospital, máquinas sonando de fondo y una mujer que ha sido mito, escándalo y portada durante años, agarrando la mano de su hijo pequeño con una fuerza que no le queda ni en el cuerpo. Esa mujer es Carmina Ordóñez y ese hijo, al que tantos han ninguneado después, es Julián Contreras. Ahí no había focos, no había vestidos de faralaes ni sonrisas para las cámaras. Ahí había una madre consciente de que se va y un hijo sabiendo que lo que escuche en esos momentos le va a perseguir el resto de su vida. Y según él, lo que Carmina le dijo en esa recta final no era precisamente un cuento bonito para que durmiera tranquilo. Lo que le dejó fue un legado envenenado, un secreto que hoy apunta directo al corazón del mito de Paquirri, a la imagen de Fran Rivera y a la historia tejida alrededor de Isabel Pantoja. Julián lo cuenta con mucha calma, pero se le nota que por dentro está hirviendo. Él dice que Carmina no quería irse de este mundo sin poner algunas piezas en su sitio, que estaba harta de ver cómo otros manejaban su nombre como si fuera una marca, mientras partes muy importantes de su vida se maquillaban o se escondían. Habla de conversaciones largas, de noches en las que ella se desahogaba, de lágrimas, de enfados, de si algún día se pasan de la raya, tú sabes lo que hay.
No eran charlas de cotilleo, eran confesiones de una mujer que había amado, sufrido y visto muchas cosas que vosotros y yo ni imaginamos. Y lo más fuerte, Carmina, según Julián, le dejó muy claro que si alguien tenía derecho a contar esa verdad, algún día era él, el que estuvo allí cuando todo se derrumbaba. Y aquí es donde empieza la parte que más inquieta al clan, porque hasta ahora siempre se ha jugado con una versión muy controlada de la película. El torero héroe, la viuda sufridora, la exmujer temperamental, los hijos en medio y alrededor un universo de recuerdos, herencias y documentos que sirven para llenar tertulias. Pero Julián insinúa que en esa última confesión hay detalles que desmontan la postal, que Carmina le habló de decisiones tomadas en caliente, de promesas rotas, de movimientos con la herencia que no coincidían con lo que desde luego se ha contado, de personas que posaban como santos mientras por detrás se comportaban de otra manera muy distinta. No hace falta que dé todavía todos los datos para entender por qué Fran Rivera se pone tan nervioso cada vez que su hermano abre la boca. Fijaos en un matiz que él subraya. Carmina no solo le habla de sí misma, le habla de Paquirri como hombre, no como estatua de museo. Le habla de sus contradicciones, de su forma de querer, de sus errores, de cómo se gestionaron algunas cosas cuando la relación con ella se rompió y apareció Isabel Pantoja en la ecuación. Le habla del reparto del cariño, pero también del reparto del dinero, de la fama, del apellido y sobre todo le habla de la sensación de haber sido utilizada como personaje, mientras otros se quedaban con el papel de mártir oficial. ¿Os dais cuenta del terremoto que eso supone? Porque si Carmina en privado describe esa etapa de otra forma, el relato público se tambalea entero. Julián insiste en que no se trata de hundir por hundir. Él repite que si hubiera querido reventar a su hermano y a media familia, podría haber vendido esas confidencias hace muchos años. ¿Cuántos programas, cuántas revistas le habrían pagado un dineral por sentarse y decir: voy a contar la verdad de mi madre sobre Paquirri y sobre Isabel? Y sin embargo ha preferido callar hasta ahora. Lo que le ha hecho cambiar no es el dinero, según él, sino el desprecio continuado, las burlas, los vetos y, sobre todo, esa frase que le marcó: te vamos a aplastar como a una mosca. Ahí, dice, se acabó el miedo. Si no hay respeto por él, tampoco va a haber ya protección para determinadas reputaciones. Muchas de vosotras estaréis pensando: vale, pero ¿qué secreto es ese? Y hacéis bien en preguntarlo, porque él de momento va soltando solo pinceladas. Habla de decisiones que Carmina quiso tomar y que se boicotearon, de documentos que no se respetaron como ella deseaba, de sentimientos que se usaron como arma. Habla de un lado muy menospreciado de Carmina, el de madre que se siente apartada, que ve cómo unos tienen todos los altavoces y otros se quedan sin voz. Y lo más delicado, deja caer que parte de lo que hoy se idolatra puede estar construido sobre silencios muy feos, sobre renuncias que Carmina no aceptó jamás en privado, aunque en público se hiciera la fuerte. En medio de todo esto está Fran Rivera, el hijo torero, el que hereda el traje de luces, el que tantas veces se ha presentado como guardián del legado de Paquirri y de la memoria de su madre. Julián dibuja una imagen muy distinta, la de un hermano frío, distante, incapaz de empatizar con el sufrimiento del pequeño, más preocupado por mantener su posición en los medios que por sentarse a escuchar lo que Carmina dejó encargado a su hijo chico. Y eso, queramos o no, duele, porque aquí no hablamos de cuñadas ni de primos lejanos, hablamos de sangre directa. ¿Cómo se puede mirar a otro lado cuando sabes que tu madre dejó una serie de cosas claras y que ese hermano que estuvo con ella en sus últimos días lleva años diciendo: ¿tenemos que hablar de esto? Él cuenta que, después de la muerte de Carmina, hubo un tiempo en el que todavía creyó que sería posible reunirse, hablar, ordenar recuerdos, respetar esa última voluntad emocional, aunque no estuviera escrita en un papel notarial. Pero lo que se encontró, según dice, fue un muro, un ya hablaremos que nunca llegaba, una agenda siempre llena, para todo menos para eso, una incomodidad cada vez que insinuaba el tema. Y por si fuera poco,
el añadido de ver cómo mientras tanto se seguía explotando la figura de su madre en televisión sin el más mínimo pudor, sin ese respeto íntimo que él creía que merecía. Y claro, cuando una persona lleva tantos años con ese cóctel dentro, llega un día en que revienta. Por eso ahora, sentando frente a una cámara en su canal, ya no habla como el hermano prudente que pide sitio, habla como el depositario de una confesión final que siente que ha sido traicionada por los demás. Y su mensaje es clarísimo: si seguís haciéndome daño, si seguís permitiendo que me difamen, voy a contar lo que sé. No una anécdota, no un chisme de pasillo. Voy a relatar lo que mi madre me pidió que no dejara enterrado si veía que se pisoteaba su memoria y se jugaba con mi vida. Aquí hay algo muy importante que a vosotras, que sois madres y abuelas, os toca directamente. ¿Quién suele estar con uno en los peores momentos, en esas madrugadas de miedo y de dolor? Normalmente no es el hijo que está siempre fuera, no es el triunfador, no es el que viaja de compromiso en compromiso, suele ser el que ha tenido una vida más discreta, el que está cerca, el que se encarga de las cosas pequeñas del día a día. En este caso, ese fue Julián, y se nota que él siente que por haber ocupado ese lugar tan íntimo al lado de Carmina, se ha convertido sin quererlo en guardián de una versión de la historia que al resto no le interesa que salga. Y volvemos a la pregunta incómoda: ¿por qué da tanto miedo esa última confesión? ¿Por qué, en vez de sentarse con él y escucharlo, se le señala, se le ningunea, se le ridiculiza? La respuesta que él deja entrever es muy sencilla y muy dura, porque toca cosas sagradas, porque si se acepta lo que Carmina contó en esa habitación, hay que revisar la narrativa de toda una familia, la imagen de determinados íconos y quizá pedir perdón por haber dejado solo tantos años al que menos culpa tenía. Así que ahora la situación es esta: un hermano acorralado, cargado de dolor, con una memoria llena de detalles que pueden cambiarlo todo. Y al otro lado, un clan que sigue funcionando como si nada pasara, confiando en que él no se atreverá a cruzar ciertas líneas. Y sin embargo, cada vez que se enciende la cámara en su canal, Julián se acerca un poquito más a ese límite. Y ahora vamos al punto donde a muchos se les va a helar la sangre, porque aquí ya no hablamos solo de sentimientos, ni de recuerdos, ni de heridas de familia. Aquí entramos en el terreno de las consecuencias. Julián lo ha dicho muy claro: si le siguen pisando la cabeza, si le siguen vetando el trabajo y humillando el esfuerzo que ha hecho con su padre enfermo, no va a callar ni un segundo más. Y cuando él dice que va, botes a hablar, no está hablando de un par de anécdotas para rellenar una tarde de tertulia. Habla de auténticos camiones de información, de años y años de vivencias guardadas que pueden dejar a más de uno mirando al suelo, empezando por Fran Rivera, porque el verdadero miedo de esta historia, lo que de verdad les pone nerviosos a muchos, no es que Julián cuente que se ha sentido maltratado. Eso, en el fondo, lo despachan con 4 adjetivos: que si es victimista, que si exagera, que si pobrecito yo. Lo que les aterra es que el hermano pequeño se decida por fin a conectar los puntos. La última confidencia de Carmina, el mito de Paquirri, el papel de Isabel Pantoja, la gestión de la herencia emocional y económica, los pactos de silencio con algunas revistas, las llamadas por detrás a directores de programas, los vetos silenciosos. Todo eso junto dibuja, según él, una foto muy distinta a la que se ha vendido durante décadas. Y esa foto, si se enseña completa, puede dejar a Fran mucho menos héroe y mucho más humano, y no precisamente en el mejor sentido. Julián ha contado que le han llegado a decir que lo iban a aplastar como a una mosca. Esa expresión no se la inventa la prensa, sale de su propia boca, dolido, indignado, pero también decidido. Y cuando una persona se siente tan pisoteada, lo normal es que acabe reaccionando. Aquí la clave está en que él no solo reacciona con rabia, reacciona con información, con recuerdos muy concretos, con nombres y apellidos. Nombra a Paloma, a Álvaro, a Francisco, a Ángela, a Sandra. Señala a quienes considera sus verdugos dentro y fuera de la familia. Y lo hace con una frase que es casi una declaración de guerra. A partir de ahora, la única respuesta que vais a tener va a ser en mi canal. Y por cada golpe que reciba, soltaré 3 verdades. Y aquí es donde tú, que estás viendo esto, te preguntas: ¿de verdad merece la pena llegar tan lejos
¿Hasta qué punto han tenido que provocarle para que el hijo más discreto de Carmina sea ahora el que amenaza con directos de 50 horas, con emisiones maratonianas si hace falta, solo para responder punto por punto a cada ataque? Porque eso es lo que dice, que si hace falta se pasará noches enteras delante de la cámara, desgranando conversaciones, episodios, desplantes, burlas de la enfermedad, de su padre, comentarios hechos en confianza que hoy vistos desde fuera suenan a crueldad pura. Él sostiene que no está inventando nada, que no necesita exagerar, que simplemente con contar lo que ha visto ya es suficiente para que más de una imagen se venga abajo. Y ojo, no está pidiendo que nadie le aplauda por ello, lo que pide es que por fin se escuche también su versión, no solo la de los que han tenido altavoces pagados durante años. Y yo te lanzo la pregunta directamente. ¿No te resulta por lo menos sospechoso que en todos estos años hayamos oído una y otra vez la misma versión de la tragedia Ordóñez-Paquirri-Pantoja? Y sin embargo, al hijo que estuvo en la trastienda, al que acompañó a Carmina en sus últimas horas, casi nadie le haya dado el micro. Aquí entramos en la parte más delicada de todo, porque Julián no habla solo de frialdad, habla de humillación, habla de burlas hacia la enfermedad de su padre, de comentarios de risa fácil sobre una situación que a cualquier familia normal la tendría destrozada. Y eso, si es verdad, ya traspasa una línea moral que a muchas de vosotras os indigna profundamente. Una cosa es discutir por dinero, por herencias, por protagonismo, y otra muy distinta es reírse del sufrimiento de un padre mayor, enfermo, mientras el hijo que lo cuida no tiene ni siquiera un trabajo estable porque, según él, el propio clan ha ido cerrando puertas. Él lo plantea como una especie de justicia poética. Si me habéis negado un sitio digno, si habéis jugado conmigo, ahora me toca a mí mover ficha. Y su ficha es su canal, ese espacio donde no dependen de jefes de programa, donde no hay directores de revistas marcando el guión. Ahí decide él cuánto cuenta, cuándo y de quién. Y esa es la parte que más nerviosos pone a los de siempre, que por una vez el foco no lo controlan las productoras ni los despachos, lo controla el hijo incómodo. Te das cuenta de lo serio que es todo cuando le escuchas decir que está dispuesto a pagar el precio personal de abrir la boca. Sabe que si suelta todo el contenido de esos camiones de información, no habrá marcha atrás, que va a romper del todo lo poco que quede de relación con sus hermanos, que va a tocar figuras muy queridas por parte del público, que se le echarán encima tertulianos, periodistas amigos del clan y mucha gente que prefiere seguir creyendo en el cuento bonito antes que afrontar la complejidad de la realidad. Y aún así dice: me da igual, se acabó, no pienso seguir tragando. Y ahora te hablo a ti directamente. Si tú, que estás viéndome, sientes que en esta historia hay demasiadas cosas que no cuadran, si te da la sensación de que durante años nos han vendido una película muy recortada, te pido una cosa muy sencilla. Suscríbete al canal, deja tu like y tu comentario, porque aquí vamos a seguir el tema hasta el fondo, sin miedo y sin deberle favores a nadie. Cuantas más seamos, más difícil será silenciar esta otra versión de los hechos. Eso es lo que tanto molesta a algunos, que ya no pueden apagar con una llamada lo que se cuenta en estos rincones. Volvemos al epicentro, el secreto que, según él, puede arruinar a Fran Rivera. No hace falta que lo detalle todavía para entender que tiene que ver con la imagen que Fran ha construido como hijo mayor, como defensor del legado del padre, como hombre honrado que solo busca justicia con los papeles de la herencia. Imagina por un momento que parte de ese relato se tambalea. Imagina que Carmina, en esa última conversación con Julián, dejó claro que ciertas decisiones no le parecieron ni justas ni leales. Imagina que hay frases, hechos, incluso gestos que muestran a un Fran mucho más preocupado por la opinión pública y por quedar bien ante las cámaras que por el dolor íntimo de su propio hermano. Si eso sale, y él dice que saldrá si le obligan, el problema ya no es solo familiar, es público, porque hablamos de personas que han hecho de su vida un negocio, que han utilizado los platós como escenario continuo. Y cuando tú haces de tu vida un espectáculo, cuando cobras por contarla, también te expones a que otros cuenten la parte que tú has decidido ocultar. Esa es la regla del juego, por mucho que ahora duela. Julián lo sabe y aún así asume el riesgo. Dice que por primera vez en muchos años siente que tiene algo de poder,
el poder de la palabra, de la memoria, de esas confidencias de Carmina que nadie más puede reclamar como suyas. Y, ojo, no está diciendo creedme a mí y no creáis a nadie más. Lo que pide es que la audiencia tenga todas las piezas del puzzle, no solo las que favorecen a unos pocos, que cada uno, en su casa, con calma, decida a quién le resulta más creíble. Y aquí es donde te vuelvo a llamar a ti, que eres parte de esta comunidad. Si estás harta de ver siempre a los mismos vendiendo pena mientras viven rodeados de privilegios, si te hierve la sangre cuando ves cómo se etiqueta de loco o de parásito al que menos ha sacado tajada, te invito a que lo digas en comentarios. Que pongas si crees que Julián hace bien en hablar o piensas que está cruzando una línea. Este canal está para eso, para que personas normales podamos opinar sin miedo, lejos de los grupitos que deciden quién tiene derecho a hablar y quién no. Porque al final lo que está en juego no es solo la imagen de Fran, ni el recuerdo de Carmina, ni el mito de Paquirri, ni el halo de Isabel Pantoja. Lo que está en juego es algo mucho más simple y a la vez mucho más grande. Si en este país una persona que se siente anulada por su propia familia tiene derecho a defenderse contando su verdad, aunque esa verdad sea incómoda para los de arriba. Si crees que sí, si quieres que sigamos destapando estas historias sin maquillar, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscribirte, compartir este vídeo y quedarte, porque lo que viene puede ser todavía más fuerte. Y aquí te lo prometo, no vamos a mirar hacia otro lado.